se puso en riesgo la vida de costarricenses que transitan por esa vía. Entonces, el saldo negativo que los líderes sindicales con esta actitud que han tenido y esta huelga que han llamado, deja un saldo negativo que va más allá incluso de las pérdidas económicas de corto, mediano y largo plazo. Bien, don Álvaro Sáenz y don Francisco Gamboa, ambos miembros de las cámaras, miembros de UCAEP, de la Unión de Cámaras. El reclamo de quienes se apostan en este lado a mi espalda y al frente de la Asamblea es que esta reforma fiscal solo ataca a los empleados públicos. Hay 9 medidas, aquí las tengo, por cierto, me las pasó recientemente el diputado Pedro Muñoz. Hay 9 medidas que tienen que ver, en síntesis, con anualidades, con dedicación exclusiva, con prohibición, con cesantía, varias de ellas, 9, y que van a cambiar dramáticamente todo lo que es el régimen de empleo público, pero que no hay 9 medidas similares que tengan que ver con la evasión y la renta y que atacarían y tocarían al sector empresarial. Eso dicen las voces que están en las calles. ¿Cuál es la reacción de ustedes sobre ese reclamo que es el que argumentan, por el cual consideran los sectores sindicales y por el cual ellos dicen están en huelga, es desequilibrada la reforma? Don Álvaro Sáenz. Gracias. Mire, yo coordiné la Comisión Fiscal de la UCAEP, que fue la encargada de un grupo de estudio durante varios meses de plasmar alternativas y sugerencias al gobierno. El documento técnico que se planteó, que para evitar lo que bien Francisco describe como una inestabilidad jurídica en el país, ¿verdad? Y que cree incertidumbre, es un documento que es una medicina amarga, pero que tenemos que tragarla, ¿verdad? Porque es una medicina amarga porque es verdad, corta abusos que se han dado a través de la historia. En este momento yo creo que no vale la pena ver quién fue culpable, sino a lo que nos vamos a enfrentar si no arreglamos este problema. ¿Cómo arreglamos eso? Entonces el instrumento tiene medidas de control del gasto, ¿verdad? Sí. Pero también tiene medidas del ingreso. Estamos universalizando el IVA, transformando el IVA del impuesto de venta, impuesto de valor agregado, que es un paso inmenso para la trazabilidad de la economía informal, de la elusión y de la evasión. Estamos incluyendo ganancias de capital, estamos incluyendo normas de subcapitalización, estamos incluyendo renta global. Y hay muchas medidas. Y vamos a explicarlas cada una de ellas, ¿verdad? Si usted quiere, con mucho gusto. Pero todas esas medidas implican más captación de recursos para el Estado. Entonces, es un documento, un instrumento jurídico donde se amplía la base tributaria, porque lo que ha dicho muchas veces, no aceptamos subir impuestos, pero sí aceptamos ampliar la base tributaria para que más gente contribuya. Yo seguro Francisco nos puede explicar muy bien qué significa ampliar la base tributaria, los servicios y todo. Y por otro lado, bajar los gastos. Es un balance donde todo tenemos que pagar. Y ahora sí que le explico por qué no tenemos alternativa en esta ocasión. Bueno, este país no tiene alternativa. Bueno, por eso, don Francisco, ampliar la base tributaria y precisamente algunos analistas, leía recientemente uno de Claudio Alpizar, esa ampliación de la base tributaria sobre todo va a afectar, dicen, a la clase media, y esto que es lo que ellos también dicen, y a las clases populares, que son los que utilizan servicios, una serie de servicios. Igual, insisten, pero ahora vamos a ver cuáles son los puntos en los que cambiaría. Grabar, usted dice, va a generar más ingresos por el lado de aumentar renta global, aparece renta global, su capitalización, que es importante. Sí. Bueno, ustedes dicen que ahí sí toca al sector empresarial. Sí. Ok. Laura, el tema del IVA, aquí atrás, cuando vienen las protestas, es otra la interpretación. Nos va a afectar a nosotros en los servicios. Sí, bueno, Laura, y quienes nos escuchan. Medio, clase pobre, personas pobres, clase baja, clase media. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero, el proyecto de ley que está en la corriente legislativa y sobre el cual estos grupos sindicales irresponsablemente han llamado a esta huelga y han ejecutado toda esta colección de acciones inadecuadas estos 11 días, es un proyecto que tiene un adecuado balance entre ingreso y gasto. Siempre nosotros hemos dicho, desde la UCAEP y desde la Cámara de Industrias de Costa Rica también, en una posición consistente en el sector empresarial, que las finanzas públicas, que el grave problema
de las finanzas públicas, que es una verdadera bomba de tiempo económica que tiene este país, se soluciona entrándole al lado de hacer reformas en los impuestos para que haya más ingresos y también por el lado del gasto. Yo creo que estos grupos han pretendido siempre, los grupos sindicales han pretendido que de gasto no se toque absolutamente nada. Si por ellos fuera, todo la corrección del problema fiscal se haría por el lado de que se paguen más impuestos. Así que la razón por la que ellos están en este momento haciendo todas estas protestas y esta huelga es casualmente por esas razones que usted muy bien indicaba, Laura, que tocan esos privilegios. Mire, estamos hablando. Por eso, pero don Francisco, ¿dónde está, digamos, dónde se toca al sector la renta? Que es lo que ellos reclaman. No, pero hay reformas. No toca la renta. Hay reformas en renta. ¿Cuáles son? Bueno, están las Citaba algunas ahora don Álvaro. Sí, don Álvaro citaba todo lo que tiene que ver con renta, con ganancia capital. ¿Renta global qué significa? Ok, la renta global implica que cuando usted tiene varias fuentes de ingreso, ¿sí? Todas le van a caer a la misma canasta, por lo tanto va a pagar sobre todo no sobre renta cedular de acuerdo a cada una de sus diferentes actividades con diferentes tipos de ingreso. Ahora. Eso significa. Sí, no, que aparte de eso, yo quería también, no podemos dejar de mencionar el antecedente de que el país en las épocas muy recientes aprobó legislación contra el contrabando y contra el fraude fiscal. Entonces, nosotros como sector empresarial en ningún momento avalamos ni nada que se le parezca de las prácticas de evasión fiscal. Nosotros hemos celebrado cuando los diputados, creo que fue de la anterior Asamblea Legislativa, aprobaron esas leyes contra el contrabando y el fraude fiscal, porque nosotros representamos al sector formal de la economía. Las empresas que no cumplen con sus obligaciones, más bien representan competencia desleal para las empresas que nosotros representamos. Entonces, de nuevo, aquí la combinación, aquí cuando nosotros hemos dicho que todos debemos socarnos la faja, todos somos, que se luche contra la evasión fiscal, que se hagan las variaciones en los impuestos de renta y de IVA, que ya don Álvaro explicó que contiene este proyecto. Y también, pero no puede faltar, la socada de faja de los trabajadores del sector público, que es una socada de faja para que quienes nos están escuchando, es una socada de faja que no va a representar que a nadie, no va a representar que a alguien se le va a bajar el salario, no, lo que va a haber es una disminución del crecimiento tan grande que ha habido, que es lo que nos tiene en esta situación en este momento. Don Francisco Gamboa, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica está diciendo en este momento que el proyecto carece de el tema en el torno de los abusos en las exoneraciones fiscales. La Contralora General de la República ha dicho que ya hay exoneraciones fiscales que deben de acabar. Sectores que ya han sido muy incentivados, el proyecto no lo incluye. Y también hace críticas también a todo lo del sector público en el tema del empleo público, en el tema del clientelismo político. Entonces, yo quisiera ver qué dicen ustedes en torno a esto que está diciendo la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, de que es necesario que ese proyecto, para lograr una mayor recaudación fiscal, se incluya el tema del abuso de las exoneraciones fiscales, y eso no está en el tema de la reforma fiscal. Vea, doña Laura, el proyecto no es un proyecto perfecto, ¿verdad? El proyecto evita tocar algunos privilegios y evita del sector público bastantes, y no tiene el alcance en trazabilidad que nosotros hubiéramos querido. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Por ejemplo, para que nadie se escape del control fiscal, para que todos paguemos. Este proyecto no persigue más impuestos, sino que más paguen, para que más contribuyamos. Ahora, entonces no es un proyecto perfecto, pero es un proyecto que no tenemos alternativa. Algo muy importante también es que los impuestos son parte de los precios. O sea, si aquí pensamos que vamos a aumentar, vamos a universalizar el IVA, y no vamos a tener que pagar algo más, no los empresarios, todos nosotros vamos a tener que pagar algo más. Claro que sí, porque es parte del costo de la bola de nieve que traemos desde hace 14 años de aumento de gastos. ¿Por qué no tenemos alternativa? Vea, las huelgas han sido en el pasado por combo fiscal y por otras cosas, ¿verdad?, que han mencionado. TLC. Sí, el TLC y el del combo ilícito. Y decimos, ganamos la huelga. En esta ocasión no hay alternativa.
Estamos y la UCAEP lo dijo hace 4 meses, ante un precipicio fiscal. El déficit es tan grande que si nosotros no hacemos nada ya, en octubre vienen los calificadores de riesgo. El costo de la deuda, si no hacemos algo ya, va a ser mucho más alto. Entonces el déficit va a ser mucho más alto. Entonces el gobierno va a tener que ir a pedir prestado más. Presión a tasas de interés, inflación, devaluación y empobrecimiento de la gente y desempleo. Eso es lo que tenemos que evitar. No hay alternativa. No es como que veamos yo eso a ver. lo entiendo, don Álvaro, pero el punto es que la Escuela de Administración Pública, por ejemplo, señala ese tema en torno a las exoneraciones fiscales y dice que hay sectores como el sector turismo u otros, no dice cuáles. La Contraloría ha dicho, ya hay sectores que no requieren ya más exoneración. Y quiero agregar, el Tecnológico de Costa Rica, la economista Ana Rosa Ruiz dice que la evasión fiscal, el 27% de las declaraciones presentadas en Hacienda reportan pérdidas o ganancias en cero. Este proyecto corrige ese tema de que una de cada 4 grandes empresas o una de cada 4 medianas empresas, que son lo que llaman empresas territoriales, declaran cero. No, es que en los proyectos, ¿Corrige eso? los proyectos que van en la dirección de corregir eso son no es este proyecto, son los proyectos que aprobó la Asamblea Legislativa contra el fraude fiscal y contra el contrabando, que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa anterior, creo que ya casi terminando el periodo. Entonces, por otro lado, es importante aquí anotar de que no hay tiempo, o sea, muy bien que la Escuela de Administración Pública y la escuela quien sea, diga que el proyecto tiene estas y estas cosas que se le podrían mejorar. Sin duda alguna, posiblemente todo proyecto tenga algo que se le pueda mejorar, como decía don Álvaro. Pero en este momento, Laura, se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo, el déficit de este año va a rondar el 7.5% del PIB, el año entrante casi el 8%, si no hacemos nada, la deuda el 60% del PIB, y definitivamente aquí lo que se viene es una crisis de gran calado que va a impactar como una gran ola de un tsunami, va a impactar a las clases menos favorecidas, a la clase media, a la producción y a todo el mundo. Lo va a impactar a manera de tasas de interés más altas, hasta posiblemente interrupción de compras y de compras del sector público y de pago de salarios en el sector público. Y esto no son inventos de nosotros ni del gobierno. Esto ha pasado en otros países y la gente lo sabe. Ha pasado en Grecia y ha pasado en otros países también. Entonces, además, otra cosa, hay una intención mayoritaria en la Asamblea Legislativa que ve con ojos favorables este proyecto. Y muchas veces don Albino y los grupos sindicales, y ahora yo venía oyendo a don Albino, cuando venía hacia acá, venía oyendo a don Albino que estaba interviniendo en el programa, y muchas veces esos grupos básicamente lo que quieren posicionar es solo la democracia de la calle. Los costarricenses, todos nosotros quienes están detrás de cámaras, escogimos autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en febrero pasado y en abril pasado. Y aquí tenemos que dejar que los mecanismos democráticos que la Constitución tiene previstos y establecidos sean los que determinen para dónde vamos, porque si no, entonces, ¿para qué escogemos presidente? ¿Para qué escogemos diputados si solo la democracia de la calle es la que va a mandar? Yo eso lo entiendo, don Francisco, pero digamos, estoy aportando algunos datos que están dando, en este caso el Tecnológico, está dando la Universidad de Costa Rica, y quisiera cotejar otro más. Un artículo del semanario Universidad reveló que la propuesta de subcapitalización, que significa, digamos, que las ganancias que tiene una empresa es así, puede invertirlas en otra empresa, digamos, pero esa inversión permite que la declaración de renta sea menor, porque es un gasto, es una inversión. No, o sea, no, de alguna manera. No, la subcapitalización, la norma de subcapitalización lo que pretende es limitar la deductibilidad de intereses, el máximo de intereses,
pero sucedía, digamos, este tipo de operaciones, entonces algunas veces... Pero vea, muchas las actividades económicas tienen endeudamientos bancarios diversos de acuerdo a su... que se reportan sí, como claro, gastos, como intereses, los intereses. Entonces, exacto, limitar eso, y ya se limitó al sistema bancario y a lo supervisado por la SUEF. A eso iba don Álvaro Sáenz y don Francisco Gamboa, y que se reformó tanto por parte del sector empresarial, eso dicen, digamos, el sector empresarial, y se reformó tanto por parte de partidos, de otros partidos, que finalmente la norma de subcapitalización no va a generar los 90.000 millones, dice el viceministro Fernando Rodríguez, que se pretendía generar con esa norma, sino que va a ser pírrico lo poco que se va a percibir. Ello porque finalmente no logró su objetivo. ¿Qué piensan ustedes? Y que eso sí está en este proyecto, pero que está tan diezmada que no va a generar ingresos. Bueno, vea, el diezmado está también la limitación de gastos, ¿verdad? O sea, el problema aquí es que si nosotros exprimimos demasiado la gallina, los huevos de oro, que es la empresa privada, no vamos a tener impuestos. La función del empresario en Costa Rica es producir plata para pagar impuestos para sostener el Estado. Esa es la función. El 86% del empleo de este país está en la parte privada, el 14% en la parte pública. De ese 14, el 6% está sindicalizado y menos de la mitad está en huelga. Entonces estamos de rehenes de una economía. Usted hablaba ahora del tema también del eufemismo que hablan y la mentira que hablan con la evasión, vea, y la ilusión. Dicen que la ilusión, las exoneraciones, bueno, pero no entiendo, por un lado hablan de las exoneraciones y el relajo, pero por otro lado hablan de exonerar la canasta básica y es parte de la ilusión, ilegal, legal, ¿verdad? Y nos parece que debe estar también. O la exoneración de los insumos agrícolas para que los agricultores puedan producir comida y alimentarnos y exportar. Esas son cosas que el Estado costarricense ha decidido que son actividades cruciales y importantes, ¿verdad? O las exoneraciones de las instituciones públicas. Todo eso lo meten en un paquete como si la plata saliera del aire. Esas ilusiones no son ilusiones ilegales, son ilusiones que el Estado ha decidido dar, son no pago de interés, exoneraciones, perdón, que el Estado ha decidido que hay que favorecer las actividades para que puedan competir. De nuevo, los impuestos son parte de los precios. Entonces, lo que hace la Asamblea Legislativa en las instituciones que nosotros depositamos el poder, como bien Francisco le explica, que lo acabamos de hacer y ahora ya no nos gustan, bueno, a algunos no les gustan, es de tener mucho cuidado en redactar los instrumentos técnicos y políticos para que el país pueda operar como modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo implica ciertas exoneraciones a actividades estratégicas, como la producción de comida, por ejemplo, como la extracción de inversiones en zona franca. Son decisiones estratégicas que el país tomó por el modelo de desarrollo del país y que nos permite tener el balance rural y el balance industrial y el balance económico del país. Entonces, ahora estamos en una encrucijada que si no hacemos algo, el país quiebra. Y, a ver, el Estado quiebra, el país no está quebrado, el país está bastante bien, ¿verdad? En su balance de pagos, el Estado está quebrado, pero nos va a arrastrar a todos a la quiebra. La pregunta es si está diezmada esa norma de subfacturación, de subcapitalización, y que podría generar mayores ingresos para evitar que ese Estado quiebre. Bueno, de esa parte de la subcapitalización, como bien dice don Álvaro, o sea, aquí es cuestión de... ¿Se podría mejorar? ¿Estarían dispuestos los empresarios a que se mejore como parte del proceso de negociación? Metámosle más impuestos a canasta básica, todo el mundo va a quebrar. Vamos a tener muchos impuestos recogidos de nada, porque nadie va a poder operar. Claro, depende. A ver, el problema no es su capitalización, son préstamos ficticios. Eso sí no está bien, y eso es lo que ya se normó. Pero los préstamos ficticios, claro, que se pasaban como gastos. Pero ya no, ahora como está quedando, entonces se declaraba menos renta. Por eso, pero según el ex viceministro Fernando Rodríguez, así como está, jamás va a generar los 90.000 millones que se pretendía generaba la norma en el proyecto original del PAC. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es que muchas cosas no son como el proyecto original. Sí, no, y posiblemente esa sea una de las cosas que no son como el proyecto original. ¿Cuánto pretendía recaudar el proyecto original y cuánto recauda este? Cifras diferentes. Por eso es que es una solución parcial al problema, pero es lo que políticamente tiene viabilidad en la Asamblea Legislativa, dada la conformación de la Asamblea Legislativa. 208 bis. Exactamente. Pero cuando yo hablo de viabilidad,
Donde yo digo que es el proyecto que tiene políticamente viabilidad, no estoy hablando que tiene consenso alrededor del mismo, pero tiene un apoyo que es mayoritario Eso es. a quienes lo adversan. Son más, muchos más, los diputados que están teniendo una actitud responsable a quienes están teniendo una actitud que parece a veces a ratos que continúan en campaña política. Hay otra cara que no se puede dejar de mencionar esta mañana. Sí. Ya hablamos de las pérdidas de la huelga económicas, don Álvaro las describió muy bien. Yo después amplié un poco sobre las pérdidas desde el punto de vista institucionales y del el Estado de Derecho y el respeto a los poderes, pero hay una pérdida humanitaria que no podemos dejar de lado. Hoy nos enteramos, esto está fresco, hoy nos enteramos de que en más de 700 comedores escolares se está perdiendo la comida todos los días. Y para quienes eso no les dice nada, permítanme decirles que hay gran cantidad de niños en este país cuya alimentación diaria depende en el desayuno, sí, en la merienda, en el almuerzo de los comedores escolares. Y los comedores escolares cerrados están haciendo que estén pasando hambre en este momento niños de clases desposeídas aquí en el país. Otra cara humana, otra consecuencia más de corte humano, y es sobre la salud de las personas. Bueno, muchos sabemos aquí, creo que es de todos conocido, los tiempos de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social. Usted sabe lo que es la ingratitud para una cita de control o para una intervención, que a alguien le haya caído la cita en este periodo en el que estamos y perdió la cita. Ahora, ¿quién sabe cuándo se le va a reprogramar? Entonces, son pérdidas humanas que realmente, en realidad, al menos a mí y a muchas personas con las que he hablado, nos entristecen. Bien. Tengo que cortar ya porque yo quería preguntarles otras cosas, pero ya tenemos otro tema, ya tenemos a los otros invitados e invitadas del próximo análisis que va a haber sobre lo que ha sido este movimiento de protesta que hoy continúan negociaciones. Hoy viene el presidente, decíamos, el expresidente Luis Guillermo Solís para hablar sobre el tema del hueco fiscal de 600.000 millones de colones. Hubiera querido hacerlo más largo para ver hasta cuándo podría llegar esta negociación, pero tenemos que hacer una pausa. Gracias a don Álvaro Sáenz, gracias a usted, vicepresidente de UCAEP, y también a don Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Regresamos al estudio principal, me indican, con más información. Muchas gracias a nuestra directora Laura Martínez por ampliarnos sobre este tema. Hacemos nuestra segunda pausa comercial. Quédese con nosotros.
7:07, 27 minutos de la mañana, y la huelga del sector sindical cumple hoy ya 11 días, como lo mencionábamos anteriormente. Este miércoles los líderes sindicales reiteraron en la reunión preliminar con el gobierno que no levantarán la huelga hasta que el proyecto de la ley de las finanzas públicas sea retirado del Congreso. Para ampliarnos sobre este tema, nuestra directora Laura Martínez está con diferentes posiciones de diputados. Doña Laura, adelante. Sí, gracias. Son las 7:27 minutos de la mañana. Recordamos, estamos en la terraza, una de las jardines de la Asamblea Legislativa, y reiteramos que ha sido escenario de las protestas. En estos 11 días continúa el diálogo. Viene el expresidente Luis Guillermo Solís para acá a las 9 de la mañana a hablar sobre el tema del hueco fiscal, de los 600.000 millones que no se habrían presupuestado, y estamos haciendo ya un balance sobre, escuchábamos ahora a los empresarios con el tema de renta dentro del proyecto de reforma fiscal. Y bueno, por cierto, tengo que leer algunos de los comentarios que no se pudieron pasar en el momento en que estaban los dos representantes aquí, don Francisco Gamboa y don Álvaro Sáenz de UCAEP, pero voy a leerlos a continuación en torno a lo que ellos dijeron en esta entrevista que tuvimos con ellos, en este conversatorio. Mario Villalobos, o más bien Paola Badilla Vargas nos está diciendo lo siguiente, que hace 4 meses UCAEP pegó el grito al cielo por el déficit. Albino Vargas lleva años escribiendo y discutiendo sobre eso, incluso con ellos y la academia. Justicia fiscal, qué discurso más terrorista apelando al miedo. Bueno, eso dice Paola Badilla. Mario Villalobos dice lo siguiente, eso que llaman privilegios son derechos, y lo peor es que ya están hablando de que el salario escolar es un privilegio. ¿Y qué va a hacer después que el aguinaldo también? Y luego que nos paguen la caja también. Bueno, eso dice Mario Villalobos. Y Deiner, los sindicatos fueron creados para proteger a las personas trabajadoras de la tiranía de los patronos. Si se tiene evidencia de que un sindicato o sindicalista está actuando mal, lo correcto es denunciarlo en la vía correspondiente, no vituperarlo. Eso es lo que está diciendo Deiner. Esos son algunos de los comentarios que recibimos esta mañana. Ya estamos con la analista política, politóloga Sara Barrios, y también el analista político Pablo Barahona, que está en la condición en que hoy está aquí. ¿Cómo ven ustedes lo que ha acontecido con este proceso de negociación que se inicia preliminar? La huelga, las distintas manifestaciones de la huelga también, las participaciones que han tenido sí y no algunas universidades en el tema, el manejo del Poder Ejecutivo, el manejo de la Asamblea Legislativa, el manejo del directorio de la Asamblea Legislativa, las fuerzas políticas que hoy están aquí en juego. Buenos días, los micrófonos son de ustedes. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Buenos días, Más Laurita. o menos, doña Sara Barrios, adelante. Es como pero mucho. Vamos por partes. Sí. Usted quiere empezar, adelante. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. A mí me gustaría empezar por que viéramos qué lleva a esta huelga, ¿verdad? Si hubo o no esfuerzos, porque ahora lo que se le reclama al Poder Ejecutivo es que no hubo suficiente conversación, suficiente diálogo previo a la huelga. El Poder Ejecutivo nos dice, por otro lado, que hubo 7 reuniones, ¿verdad? Pero que no estaban personas que pudiesen decidir, que llegaban los ministros y viceministros diciendo que no podían tomar decisiones. Pero si vemos ahora estas conversaciones preliminares, también son con los mismos, o casi que los mismos actores, ¿verdad? Entonces es como regresarse. Y ahora el costo que ha implicado para el país. Don Rodolfo Pisa no está allí, ¿verdad? Está no, Rodolfo Pisa no está el ministro de Trabajo, está la ministra de Planificación, y hay otra, y la de Justicia. Pero la pregunta es también sobre la razonabilidad y la proporcionalidad, digamos, de los efectos que ha tenido esta huelga, ¿verdad? Y las posiciones duras que han tenido ambas partes. Ahora bien, a mí sí me llama la atención que el sector sindical habla de justicia laboral, de justicia social, pero la condición sine qua non que ponen es que hay que quitar todo el proyecto de ley. Pero si vemos, yo podría comprenderlo desde el lado de los impuestos, digamos, que pueden afectar a las clases eventualmente más desposeídas, pero ¿por qué no dejamos el título tercero, capítulo tercero, que habla del empleo público? Que a mí me parece que las medidas que ponen son muy razonables, ¿verdad? Poner un límite a los salarios de los altos jerarcas, que no se paguen, por ejemplo, que eso es
o sea, una tontería, una chifladura, pagar dedicación exclusiva y prohibición a la vez, ¿verdad? O sea, es un claro exceso, evidentemente, que la anualidad no sea solamente por un crecimiento inercial, ¿verdad? Yo llego al trabajo y entonces tengo derecho a la anualidad, sino que haya una evaluación de resultados. Y aclaremos que esto es un principio constitucional, que está en el artículo 11 de la Constitución Política, ¿verdad? Que tiene que haber una evaluación permanente de resultados. O sea, eso está bien. Sara Barrios, ¿usted ve que no era necesario llegar a la huelga? No, es que me parece... que se hubieran dado los espacios de negociación? Es que no sé si, para mí sí hubo los espacios de negociación, lo que pasa es que es como un análisis binario, es todo o nada, ¿verdad? O quitan el proyecto, pero bueno, pero rescatemos las cosas buenas del proyecto también, ¿verdad? Porque no todo, bueno, es que como todo en esta vida, no todo es totalmente bueno ni todo es totalmente malo. A mí me parece que el proyecto tiene cosas muy buenas que rescatar y me parece que todas las reformas al empleo público son necesarias. Incluso me parece que sí hay excesos dentro de la función pública. Y lo digo porque yo soy funcionario público, o sea, eventualmente incluso yo podría verme, entre comillas, perjudicada por algunas de estas medidas, pero me parece que los empleados públicos incluso tenemos que tener una vocación de servicio, no de servirnos, y pareciera que algunos, no puedo generalizar jamás, tienen como la mentalidad de que se llega a la función pública para servirse y no para servir, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay que rescatar eso. Y otra cosa importante con respecto a la huelga, no sé si coincide Pablo en este momento, de que ha habido actuaciones que ya rayan con la... incluso con la ilegalidad, ¿verdad? Con tipos penales como la coacción, como el sabotaje. Aclaremos, es un derecho constitucional el derecho de huelga, pero sin recurrir a la coacción y a la violencia. Eso es lo que dice el artículo 61. Y cuando usted ve que sencillamente se hace un sabotaje para que el país no tenga combustible, ¿verdad? Es muy serio. O que usted cierra las lavanderías de la Caja Costarricense de Seguro Social, o sea, ¿qué pasa con una infección hospitalaria? O cierra los comedores infantiles. Recordemos que la huelga está prohibida en los servicios públicos, incluso en los servicios públicos esenciales, ha dicho la Sala Constitucional, y esos son servicios públicos esenciales, ¿verdad? O sea, hay gente, hay niños en este momento que no tienen que comer porque las comidas las realizan en su centro educativo, y si el centro educativo está cerrado, entonces ¿dónde comen? O sea, usted está viendo muy extremas las medidas y injustificada la huelga en Sí, este me parece momento, que no hay una Sara. proporcionalidad ni una razonabilidad, digamos, de las medidas que se están tomando por parte de algunos miembros de los huelguistas, ¿verdad? Tampoco podríamos, hay personas que están de acuerdo con la huelga, pero no están tal vez de acuerdo con estas medidas. ¿Qué dice Pablo Barahona? Buenos días. Primero, muy buenos días, Laura, e igual a los televidentes. Yo quisiera balancear un poco más el análisis diciendo que esta huelga era en todo evitable. ¿Por qué cree que era evitable? Porque hay que hacer un ejercicio de memoria un poco más preciso. Los sindicalistas en un principio vienen advirtiendo, hay una nota incluso de junio que ellos mismos han circulado en estos días, donde ellos solicitan primero y empiezan a exigir semanas después que le sienten a interlocutores válidos, al ministro de Trabajo, a la ministra de Hacienda, y todos esos interlocutores les fueron negados sistemáticamente por el gobierno. Ciertamente no se instaló esta mesa de diálogo que está empezando a dar sus primeros pasos, que puede convertirse en una mesa de diálogo efectiva para ver los temas específicos que la colega planteaba. Se viene ahora, digamos, a plantear, pero se tuvo que haber intentado meses atrás, porque este proceso de diálogo sobre impuestos, bueno, tiene décadas, pero ciertamente este gobierno tiene 4 meses de estar consumido en él. Entonces creo que los sindicalistas de alguna manera también fueron forzados, no digo a las medidas que han tomado, que esa es otra cosa que hay que analizar, si ha sido razonable o no, si sus métodos son los métodos que nosotros podríamos, digamos, acuerpar, auspiciar o aceptar como ciudadanos, pero lo cierto es que es hasta ahora, a partir de una enorme presión social en las calles, que el gobierno se sienta a negociar con los que son. Y ciertamente... Aunque hayan tenido reuniones con el vicepresidente de la República, bueno, con Rodolfo Pizza. Claro, pero ya con la protesta instalada. Antes de eso lo que recibieron... No, previo sí se reunieron con claro, pero recibieron negativas en cualquiera de los planteos que hicieron, y cuando se fueron a tratar con la ministra de Hacienda, porque era quien le decían, es que esos procesos, esos temas los está manejando Hacienda, les fue negada esa interlocución. Entonces hay que balancearlo porque... Que es la figura clave. Claro, creo que ahí hay un error estratégico, no hubo una cabeza visible que interlocutara con los huelguistas, y ciertamente
ciertamente yo lamento, como todos los ciudadanos, que tengan que darse las vías de hecho para que en este país quienes tienen algún poder político, incluyendo los sindicatos que tienen un poder político social, tengan que sentarse a hablar y a resolver sus diferencias, porque ciertamente, por otro lado, noto yo, aparte de esa incuria, digamos, de un mal manejo en la negociación política, de una mala conducción del diálogo, en donde me parece Zapote debió ser un poco más asertivo, pero además también liderar el proceso y no solo actuar reactivamente. Me parece además, y lo digo de la manera más constructiva, con un ministerio de presidencia un poco encerrado en sí mismo, al punto que el gobierno, recordémoslo, empieza en estas protestas diciendo no nos sentamos a negociar hasta que no se deponga la huelga. Y es ahí donde los sindicalistas, hay que recordarlo, señora Barrios, dicen entonces nosotros no deponemos la huelga hasta que no se retire el proyecto. Y empiezan ahí sí en un juego suma cero, pero el primero en poner una condición absurda para sentarse a dialogar, no hay que poner esas condiciones tan caras, es el gobierno, no es el sindicalismo. Claro, después entonces vemos al gobierno casi rogándole al sindicalismo para que se siente en estas conversaciones que no son ni siquiera una negociación formal, es simplemente el empezarse a enseñar los dientes para ver si se tienden la mano para dialogar. Y yo aquí quiero señalar además una enorme incongruencia. Es cierto que hay que hacer sacrificios, pero esos sacrificios tenemos que hacerlos todos. Y aquí lo acepta la misma ministra de Hacienda. Han venido implantándose, han venido metiéndose, no en la transparencia de la calle, sino en el lobby aquí en la Asamblea Legislativa, exenciones a sectores específicos que históricamente han venido muy beneficiados, ¿verdad? Entonces ahí, claro, los trabajadores públicos han de decir, ¿y por qué a las cooperativas financieras, por qué a la Dos Pinos, que es más del 1.5% del Producto Interno Bruto, le mantienen ciertos tratos de privilegio, que hay aumentos que se ven negociados con ellos? Eso puede ser. Pero lo cierto es que no se nivela. ¿Por qué los títulos, valores tienen un beneficio y tributan mucho menos que los profesionales liberales, que son hasta un 15%? Entonces, como decimos los abogados, el diablo se esconde en los detalles, y ahí es donde entendemos que puede haber también, ya no solo, digamos, una molestia, sino una razón de fondo para oponerse al proyecto por parte de ciertos sectores, teniendo que decir lo siguiente: no es cierto que a los empleados públicos no se les afecten sus condiciones actuales. Voy a decir lo siguiente: yo fui funcionario público durante 15 años. En mis 15 años fui funcionario público interino siempre, como la mayoría del ejército de los ecuadores, como en el sector salud, una inmensa mayoría también está en condición de interinazgo. A los interinos les cambian a veces el contrato más de una vez al año, a veces todos los años. Y en ese nuevo contrato, que puede ser alguien que hoy está de director de una escuela en la Suiza Torrialba, pero que lo vuelven a contratar para ser un profesor o para ser un director 2 o 3 después en Santa Cruz de Guanacaste, ese va a firmar un nuevo contrato. Y ese entra en las condiciones que le está plantando este nuevo plan fiscal. Entonces el tema de que los que están ya hoy, digamos, bajo un régimen de empleo público no serán afectados, tampoco es tan cierto. Entonces nada más para decir, hay que verlo con detalle para no decir, no negar que esto ha tenido un costo tremendo para el país, que no deseamos ninguno de nosotros, y las incomodidades y la ciudadanía lo hemos sufrido, pero lo cierto también es que hay razones de fondo para que aquí haya ciertos sectores que se estén plantando en raya, y eso hay que reconocerlo. ¿Qué dice Sara Barrios, abogada y politóloga? Sí, lo que pasa es que no coincido con usted con que los funcionarios públicos se vayan a ver afectados. Sí se podrían haber afectados en el principio de que hubiese nuevas cargas tributarias que pagar. ¿Por qué? Porque, de nuevo, como usted bien apunta, el diablo está en los detalles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos funcionarios públicos realmente tienen contratos profesionales? Yo no digo que no los haya, pero la mayoría de los funcionarios públicos tienen relaciones laborales ordinarias, es decir, en condiciones de interinazgo, pero lo que ya denomina la Sala Constitucional una relación contractual ordinaria que se mantiene en el tiempo y que tienen exactamente los mismos derechos que los funcionarios que están en propiedad, ¿verdad? Lo único que no tienen es la plaza, por ejemplo, o la propiedad, que esa situación cambia cuando se lleva a un concurso, y entonces, estando en concurso, la persona podría o no participar, pero después de ahí tienen absolutamente todos los derechos. O sea, me extraña más bien que usted me diga que una persona que está en interinazgo no tiene los mismos derechos contractuales que una persona que se encuentra en propiedad. Tiene todos los mismos derechos, excepto la propiedad. Ahora bien, los funcionarios que se encuentran en relaciones contractuales saben perfectamente cuándo inicia y cuándo vence su contrato, ¿verdad? Entonces ahí la expectativa de derecho es totalmente distinta. A ver, ciertamente hay cosas que revisar, pero la posición dura ha sido de ambos lados. De un lado es de pongan la huelga,
Y de otro lado, desquiten el plan fiscal. A mí me parece que primero la conversación, de nuevo, es que qué difícil iniciar un diálogo cuando las posiciones son duras, porque entonces nadie va a negociar. El ejercicio del negociar es el regatear, es el empezar a ver quién va a ceder y qué vamos a ceder, ¿verdad? Pero si usted dice, yo no voy a hacer nada, entonces no se puede negociar. O sea, ¿para qué conversaciones preliminares si nadie piensa hacer nada? Usted ponga la huelga y usted quite todo el plan fiscal. Bueno, empecemos a pensar qué partes estoy yo de acuerdo. Por eso yo decía, rescatemos la parte que tiene que ver. Yo después de hacerme la lectura del proyecto, me parece que esta parte es absolutamente necesaria y razonable, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya por ejemplo, incluso en la misma universidad no existe tope para los catedráticos? Pueden seguir al infinito y más allá, como dirían en un dibujo animado, ¿verdad? Tiene que haber una razonabilidad. Con la cesantía tiene que haber una razonabilidad. No entiendo yo por qué hay funcionarios públicos que tienen, digamos, derechos de primera y los empleados privados no tienen derechos. Yo, como he trabajado tanto en el sector privado como en el sector público, me parece que tiene que haber garantías dentro del empleo público. Por ejemplo, el hecho de tener una estabilidad laboral, que no debe convertirse en una inamovilidad laboral. No sé si me explico, como que se ha pervertido la figura, ¿verdad? De que no entremos y salgamos funcionarios públicos dependiendo de quién se encuentre en el gobierno, porque incluso la curva de aprendizaje, la inversión que hace el Estado en funcionarios públicos, que todo eso no se pierda. Pero, por ejemplo, se ha pervertido en la inamovilidad laboral. Todos hemos conocido algún funcionario público que en realidad no tiene este compromiso de servicio público, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene la vocación, tiene el perfil para ser funcionario público, y si no lo tiene, debería de ser removido. ¿Cuántos no hemos tenido atenciones deficitarias en la caja? ¿Verdad? Yo he tenido experiencias maravillosas en la Caja Costarricense Social y a veces he tenido realmente experiencias muy lamentables, ¿verdad? Y cuando uno va a la caja es porque está enfermo, no porque va a pasear. O funcionarios públicos, que es como la ley del mínimo esfuerzo. Así como hay funcionarios públicos que tienen la camiseta puestísima, hay gente que tiene la camiseta del servicio público muy clara. Pero hay gente que no. Bueno, entonces esos no deberían de ser funcionarios públicos. Bueno, evaluemos su desempeño. Pero ahí cuando a la gente le dicen evaluar desempeños, evaluar conocimientos, ¿verdad? Pegan el grito al aire. Recordemos cuando se le pidió que a los profesores interinos que iban a participar de un concurso en el gobierno de doña Laura, que estaba creo que el ministro Garnier, ministro de Educación Pública, se puso como condición que tenían que pasar ciertos exámenes de conocimiento. Bueno, pues hubo un gran número que no los pasó. Entonces, ¿cómo podemos tener docentes que no tienen los conocimientos necesarios o requeridos para dar clases? Pero ahí están dando clases. Me explico, hay una perversión en cuanto al funcionamiento del servicio público. Pablo Barahona, ¿qué dice usted sobre esto? Y me gustaría también que nos enfocáramos en el proceso de negociación. Ante esto que está diciendo Sara, ante esto que está diciendo Pablo Barahona, Sara Barrios y Pablo Barahona, en torno a elementos que tiene ahí de renta, elementos que tiene de empleo público. ¿Cuál es el margen de negociación y qué papel tiene esta institución en la que está, bueno, este poder de la República en el que estamos nosotros en este momento? Bueno, yo quisiera primero replicar lo que decía Sara en función de invocar la Sala Constitucional sin citar los precedentes con precisión, porque la Sala Constitucional ha dicho muchas cosas. Ciertamente sigo sosteniendo que las relaciones, así sean de empleo público, cuando están en condición de interinazgo, al establecerse nuevos contratos, es decir, si al variarse la nominación y al variarse el nombramiento del funcionario, puse ejemplos de educadores, pero igual en la caja o en cualquier otra parte, varía la relación y se puede estar hablando de una nueva contratación, y ahí entonces entra con las nuevas condiciones, y eso lo han alegado, creo yo, con buen fundamento incluso jurídico, los huelguistas. Yo no me quisiera, digamos, detener en ese detalle porque estamos hablando de una cosa mucho más estructural, pero lo cierto es que aquí lo que yo trato de poner, digamos, en conocimiento del televidente, más allá de mi opinión o si a mí particularmente me ha ido bien con funcionarios públicos o no, creo que hay que partir de la objetividad de decirle al televidente que aquí, claro que hay que socarse la faja, claro que deben de haber cambios, pero probablemente la verdad está un poco de los dos lados. Es decir,
yo premio al presidente Carlos Alvarado en función de que se ha plantado en raya sobre un proyecto y sobre lo que él cree que es políticamente posible, y está asumiendo un costo político enorme que muchas administraciones anteriores no habían querido asumir. En cuenta la del mismo Luis Guillermo Solís, que los primeros 2 años evadió el tema, y ya cuando él entró, muchos dicen con un cálculo de saber que no lo iba a sacar, y hereda este enorme problema, incluso con un hueco fiscal que hoy tendrá que venir a dar explicaciones, por cierto, a la Asamblea Legislativa, él y su ministro de Hacienda, por eso que algunos han catalogado de malos manejos. Yo quisiera entonces partir más allá del detalle de lo que pueda estar en el proyecto, no de lo estructural. Aquí el asunto es quién paga la factura. ¿Cómo se reparten los costos de esta reforma fiscal? Yo no podría validar la afirmación del gobierno de que el 80% de lo que está ahí es progresivo. Creo que eso tendría que ser validado por un tercero imparcial por razones obvias. Me parece que sostenerle, sin embargo, un tratamiento preferencial como las que ya cité antes, que no voy a repetir, le ha hecho un enorme ruido y un flaquísimo favor a todo este proceso y al proyecto en sí. Me parece que la oposición ha estado en la Asamblea Legislativa absolutamente borrada, me parece que no ha hecho un buen trabajo. Yo puedo seguir citando, por ejemplo, por qué las subastas ganaderas también tienen un trato preferencial, habiendo diputados acá que tienen una extracción precisamente de ahí. ¿Por qué el enganche médico se sostiene? Que eso afecta, por cierto, a los empleados públicos de más bajo nivel. Cuando se les va a hacer aumento se considera no, porque entonces tenemos que subirle también a los médicos. ¿Será que porque el ministro de la Presidencia viene de la caja? ¿Será porque uno de los precandidatos del PAC está sembrado en la caja también? Entonces, bueno, todos esos ruidos son los que generan que en efecto hayan posiciones políticas muy duras, y ahí caemos entonces ahora sí, Laura, en el proceso de negociación en sí. Bueno, yo estoy optimista. Como ciudadano costarricense, yo esperaría... ¿Y cómo va a hacerse ese enlace entre lo que pase aquí y lo que pase allá? Claro, Bueno, allá va a ser hoy Entre Ríos. Deben de tener la madurez de descafeinar un poco la discusión. ¿Debería participar los diputados allí? Tienen que ceder. No creo yo que tengan que participar, porque el proyecto lo ha venido manejando la Asamblea Legislativa. Creo que le podría meter mucho ruido al proceso, pero lo ha venido manejando el Ejecutivo. Ahora, como mociones de reiteración, ¿es aquí o aquí? Bueno, y eso iba. Primero esa gran incongruencia, sobre todo el Ejecutivo, y después de ahí también me parece que ya estamos viendo ciertos visos de populismo, porque algunas fracciones legislativas están reaccionando ahora al calor de las protestas, un poco viendo la línea editorial de los grandes medios de comunicación, pero no sostuvieron esas tesis cuando pudieron hacerlo en la comisión o alrededor de este proyecto mucho antes, sino que lo hacen ahora, en donde hay sí un parteaguas en esta discusión, que es esta huelga, en donde el Ejecutivo está volcado sobre este tema, que sin embargo hay que decir, esto yo ahí sí coincido con la colega, no se puede echar para atrás, no solo el costo del país, no puede echarse por la borda la basura, esto tiene que servir para algo, sino que las finanzas públicas no dan más, entonces tienen que socarse la faja, pero tienen que socarse la faja las cámaras, tanto como los sindicatos, como lo estamos haciendo los ciudadanos emprendedores independientes hace mucho tiempo también. Sara, sí, nos quedan 5 minutos. Estábamos hablando también, vos hablabas al principio del proceso. Y la etapa y la etapa de negociación en este momento. Nos falta un actor que no hemos comentado, la Iglesia Católica, ahí como mediador, ¿verdad? Es curioso que, digamos, los sindicalistas dicen, bueno, las universidades no, pero, digamos, al menos los rectores no. La pregunta es, ¿y por qué los rectores no? A mí me parece bien que los rectores no, pero también la Iglesia no, porque se nos ha olvidado uno de los actores en este momento, porque las iglesias en general no pagan impuestos. Y estoy hablando de las temporalidades de la iglesia, ¿verdad? Que son millones de colones que no se están utilizando necesariamente en obras de acción social, que ahí yo creo que todos estamos claros que independientemente de la denominación religiosa, todas las obras que tienen que ver con demandas sociales satisfechas, pensemos en hogares, en asilos, en atención de enfermos, etcétera, ¿verdad? Menores de edad, todo eso debe estar exento, ¿verdad?, del pago de impuestos, pero todo lo demás. Es decir, lo que quiero decir es, no es uno de los actores que está en la mesa una parte interesada, cuán imparcial y neutral podrá ser, porque a diferencia de lo que dice Pablo, yo particularmente no creo en la objetividad, es decir, no podemos ser objetivos porque no somos mesas, no somos paredes, no somos ventanas, somos sujetos, somos personas y desgraciadamente o insalvablemente la subjetividad siempre nos permea, es decir, ustedes tres, yo, ustedes, todos nosotros vamos a tener una subjetividad y una forma,
unos lentes con los cuales vemos la vida de cierto color, y eso no tiene nada malo. Lo que pasa es que entonces hay que hacer ejercicios de intersubjetividad. Pero lo que quiero decir ahora es justamente este actor que está ahí en la negociación debería de estar ahí sentado en la negociación, incluso nadie lo ha puesto, sí, mediando, ¿verdad? Porque yo podría decir, mire, es que me decían algunos sindicalistas, los rectores no, porque tienen intereses creados. ¿Por qué? Porque hay ellos, diferencias además ¿verdad? Algunos han dicho, tienen intereses creados porque algunas de estas reformas les pueden afectar, ¿verdad? Bueno, y entonces yo digo, ya que todos, cuando llueve tenemos que mojarnos, ¿qué pasa con las iglesias en general? Y también aquí en la Asamblea Legislativa se sacó, se les quitó o se sacaron por exenciones los impuestos a las iglesias en general, ¿verdad? Y algunas de ellas son, independientemente de la denominación que tengan, realmente entes lucrativos, ¿verdad? Yo creo que no hay que caer en los ejemplos, porque todos sabemos que de una u otra manera algunos de ellos realmente son máquinas de hacer dinero, dirían algunos, ¿verdad? Pero a mí me parece que también sería importante ver ese interlocutor si no tiene intereses dentro de este proceso. ¿Por qué la Iglesia Católica, y no lo estoy hablando por Estado laico, ¿verdad? ¿Por qué no pensamos en otro interlocutor? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en la Defensoría de los Habitantes? ¿Por qué no se pensó en ese, ¿verdad? Digo yo, en este momento podría haber sido cualquier otro, pero qué difícil tener un interlocutor que eventualmente también tiene intereses dentro de este proceso, ¿verdad? Bueno, nos quedan 2 minutos, cerrando. Bueno, yo quisiera reiterar mi credo de objetividad. Si no existiera la objetividad, no podríamos confiar en los jueces, porque fallaría en función de cuál de las partes les cayó mejor. Los profesores posiblemente entonces también pondrían buena nota a los estudiantes que les llevan manzanitas a la clase y no a los que tienen un objetivo, digamos, desempeño, bueno o malo. Y los analistas políticos no podríamos entonces salirnos de nuestra propia vivencia y opinar más allá de la doxa y aterrizar en la episteme, es decir, salirnos de la opinión para compartir un poco de conocimiento de quién es quién. Yo, por otro lado, diría que a los rectores no se les aceptó primero porque fue una gran imprudencia del Ejecutivo plantearlo sin haberle consultado a una de las partes que eran los sindicalistas si los aceptarían o no, y ahí expuso a CONARE, y se expuso CONARE y fue CONARE el que propuso sus buenos oficios. Ahí recordemos que hay una base electoral del PAC importante, incluso estaba un exdiputado del PAC que fue el primer jefe, Carlos Alvarado, que en la Asamblea Legislativa, que es Roberto Salón, un gran académico, un hombre que admiramos, pero digamos que ahí sí no había ninguna objetividad posible, que creo que a los televidentes al menos sí les queda claro el término. Yo quisiera, aparte de eso, decir, bueno, la Defensoría no, porque la Defensoría está céfala en este momento, sin ninguna capacidad política para orquestar y para llevar adelante esta negociación. Yo no me pondría ahorita a dispararnos en el pie y a invalidar al único facilitador del diálogo, que creo lo importante es que las dos partes, sindicalismo y oficialismo, han reconocido como válido y que de alguna manera ayer fue exitoso porque decidieron verse las caras hoy, estamos a 1 hora de que se vean, a las 9 de la mañana reinicia, y ahí creo que la Iglesia Católica, aquí como en todas partes, en Nicaragua, en Venezuela, en todo el mundo, siempre ha tratado de facilitar ese diálogo cuando hay entrabamiento social y político en un país. Así que yo diría que no tiene sentido en este momento venir a meterle ruido a esa negociación y más bien decirles, señores, empujen esa negociación y lleguen a un acuerdo que no puede durar mucho tiempo porque el país no puede seguir pagando esta factura. Bueno. De nuevo, tiene que haber una negociación, pero eso significa de poner estas posiciones duras, ¿verdad? No se puede decir, quite el plan fiscal completamente, sino que hay que negociar, significa ceder, ¿verdad? Insalvablemente hay que ceder. Entonces, esa es la única solución que tiene para salir de este entrabamiento que tenemos, ¿verdad? De salir de esta conmoción social en la que nos encontramos. Gracias a Sara Barrios, abogada politóloga. Gracias también a Pablo Barahona, que lo tuvimos hoy en condición de analista político. Y a ustedes también por acompañarnos aquí. Vuelvo al estudio principal con más información.